Sangrado. Todo tipo de implementos de oficina pueden terminar dejando al usuario con un doloroso corte, desde sierras eléctricas hasta cortapapeles, pero la mayoría de estas lesiones son menores y pueden autotratarse. Para tratar heridas severas, comience aplicando el ABC del sangrado. A. Alerta. B. Brote de sangre. C. Compresión. A. Alerta. Llamar al 911 o pedirle a alguien que llame al 911. B. Brote de sangre. Encuentre la herida sangrante. C. Comprima. Aplique presión para detener el sangrado, ya sea de manera directa o con un torniquete. Para identificar las señales de un sangrado potencialmente mortal, abra o remueva la vestimenta, de ser necesario, para visualizar la lesión. Busque sangre que chorree de la herida, sangre que no deje de salir de la herida, sangre que esté formando un charco en el suelo, piezas de vestimenta que se encuentren empapadas de sangre, vendajes que se encuentren empapados de sangre, pérdida parcial o completa de un brazo o pierna, señales de confusión en la persona o que ésta haya quedado inconsciente. Las lesiones severas en brazos y piernas pueden ser controladas aplicando presión directa o con el uso de un torniquete. Lesiones severas en las uniones del torso, el cuello, los hombros y la ingle pueden ser controladas mediante la presión directa y el rellenado de las heridas. Lesiones torácicas y abdominales, frontal, posterior o lateral, usualmente causadas por hemorragias internas, no pueden ser detenidas fuera de un hospital. Deben ser identificadas por los proveedores de servicios de emergencias médicas cuando llegan para su transporte rápido al hospital. Dos maneras para poder determinar si la hemorragia es lo suficientemente seria como para requerir un torniquete son el volumen y el flujo de la sangre. El volumen se refiere a la cantidad de sangre presente. 5 onzas, equivalente a media lata de Coca-Cola, puede ser mortal. Si el flujo de sangre chorrea, forma un charco en la superficie o fluye de manera continua, entonces es una hemorragia seria y posiblemente mortal. En este escenario, diremos que el brazo de la persona está lesionado, pero parece que ni el volumen ni el flujo de la sangre indican que necesitamos un torniquete. En lugar de eso, necesitamos presión directa, así que llame al 911. Aplique presión directa, cubra la herida con un trapo limpio y aplique presión. Utilice ambas manos de ser posible, presionando con fuerza. La mayoría de las veces, la presión directa es efectiva para las hemorragias externas. La presión directa incluso puede detener las hemorragias arteriales graves. El control de hemorragias requiere una presión continua y muy firme. Presione hacia abajo tan fuerte como pueda, igual que con RCP, con sus hombros justo por encima de sus manos. Para ser efectivo, aplique presión sobre la persona mientras ésta se encuentre sobre una superficie firme que brinde soporte. No libere la presión para revisar la herida. Si retira sus manos, puede que pierda control de la hemorragia. Mantenga la presión hasta que los socorristas médicos tomen su lugar. Los vendajes de presión comerciales son particularmente útiles cuando hay más de una persona lesionada. Los vendajes de presión son diseñados para ejercer presión adicional de manera directa sobre el sitio del sangrado. Esto se logra usando una estructura rígida insertada en el vendaje. Al usar un vendaje de presión comercial, coloque la parte rígida insertada sobre el punto de sangrado. Todos los vendajes de presión comerciales contarán con una estructura que le permitirá revertir el vendaje. Apriete esta pieza para ejercer una presión mayor sobre la herida. Los vendajes comerciales contarán con un dispositivo de ajuste al extremo del vendaje. Revise frecuentemente el vendaje para garantizar que la hemorragia siga controlada. Si hay mucha sangre y fluye muy rápido del brazo o la pierna, utilice un torniquete para aplicar presión. Un torniquete es un dispositivo que detiene el flujo de sangre. Si se aplica correctamente, el torniquete detendrá el flujo de sangre hacia la extremidad.
Limitar la pérdida de sangre puede prevenir que la persona quede en estado de shock o muera. Los torniquetes son usados únicamente en brazos y piernas. Una vez se toma la decisión de usar un torniquete, usted deberá encontrar o hacer uno. Los torniquetes comerciales son los más efectivos. Si usted se encuentra en una instalación pública, busque un kit para hemorragias cerca del DEA, desfibrilador externo automático. Aplique inmediatamente el torniquete si hay una hemorragia potencialmente mortal en un brazo o una pierna. Coloque el torniquete alrededor de la extremidad, varias pulgadas por encima de la herida. Estar muy arriba es mejor que estar muy abajo. Por lo general, es suficiente con un espacio de 2 a 3 dedos. No lo coloque directamente encima de las articulaciones de las rodillas o los codos. Los huesos de las articulaciones evitarán que el torniquete comprima la arteria, lo que significa que la hemorragia no se detendrá. Si la herida se encuentra debajo del codo o rodilla, ate el torniquete por encima de la articulación. Preferiblemente coloque el torniquete directamente sobre la piel. Para un torniquete de molinete, coloque la extremidad lesionada a través del aro y apriete el torniquete por encima de la lesión, cerca del torso. Apriete la correa de velcro tan fuerte como sea posible. Asegúrese de remover toda la holgura antes de asegurar. Retuerza el molinete hasta que se detenga el flujo de sangre. Usualmente toma de 2 a 3 vueltas. Si requiere más que eso, vuelva a revisar la presión de la correa de velcro. Asegure y bloquee la vara del molinete en el clip del molinete. Haga una nota de la hora a la que se aplicó el torniquete. Si usted cuenta con un marcador, puede escribirlo directamente en el torniquete. Los torniquetes causan dolor cuando se aplican de manera efectiva. Causan mucho dolor. El dolor no significa que colocó el torniquete incorrectamente. El dolor no significa que debería remover el torniquete. Una vez llegan los paramédicos, tratarán a la persona con medicamentos para el dolor. Errores comunes: no usar un torniquete o esperar por mucho tiempo antes de aplicar el torniquete cuando hay una hemorragia potencialmente mortal. No apretar el torniquete lo suficiente para detener la hemorragia. No usar un segundo torniquete en caso de ser necesario. Aflojar periódicamente el torniquete para permitir el flujo de sangre hacia la extremidad lesionada. No lo afloje. Remover un torniquete. Únicamente un paramédico o doctor debería aflojar o remover un torniquete. Si usted no ve una gran hemorragia arterial o sangre chorreando, pero la persona parece mareada, preocúpese ante la posibilidad de que estén en shock. La coagulación de la herida puede ser asistida con vendajes hemostáticos, polvos y aerosoles. Los vendajes hemostáticos son materiales que ayudan a causar la coagulación de la sangre